¿Cómo están? En este video vamos a hacer la tercera parte de la guía 1 de análisis matemático. Hicimos un punto aparte separado porque esta parte va a ser con trigonometría y con identidades trigonométricas. Entonces preferimos hacerlo por separado por el tema de la complejidad que tiene el tema. No es que el tema sea difícil, pero en sí hay que saber un par de cosas antes y eso lo vamos a ver ahora. El ejercicio 21 nos pide determinar los valores x que satisfacen esas ecuaciones que ustedes ven ahí en pantalla. Entonces lo que hacemos primero es copiarlo, ¿sí? Y vamos a tratar de ir despejando esas ecuaciones. Esto es lo mismo que despejar cualquier ecuación de x que ustedes tienen. Es decir, la idea es encontrar cuáles números, si yo los reemplazo en esa ecuación, son soluciones de esa ecuación. O sea, satisfacen eso que pide la ecuación. Entonces la idea un poco es ver, decir, bueno, con trigonometría, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? ¿Sí? Esto para saberlo bien hay que vean el video de trigonometría, ¿sí? Vean un video de trigonometría básica como para saber el ABC de lo que estamos pidiendo, ¿sí? Porque en este caso hay que saber bien qué es una función trigonométrica, qué es una identidad trigonométrica, o sea, hay varias cosas que acá vamos directamente con los ejercicios. Entonces, a lo mejor hay un par de cosas que o no quedan claras o a lo mejor de entrada no salen. Entonces, por eso es importante no ir directamente a los ejercicios. Pero en este caso, como nuestra idea es hacer un poco y un poco, vamos a ir viendo los dos. Vamos a hacer el ejercicio D, donde tenemos de resolver la ecuación que dice seno cuadrado más coseno cuadrado de x, ¿sí? Que esto nos da 1. Y tenemos que demostrar para qué número se cumple esto. Vamos a hacer de cuenta que nosotros no conocemos nada de las identidades trigonométricas hasta el momento. O sea, es como si tuviéramos un ejercicio de cero. ¿Sí? Porque digo esto porque esta propiedad, si ustedes la ven, es una de las que más se repite en matemática, pero para que se queden tranquilos. Lo que ustedes ven acá es una tabla de identidades trigonométricas. Pues esta es un ejemplo, hay varias tablas, ¿sí? O sea, y más o menos cada una tiene las 20, 30 propiedades más importantes o más comunes y después hay muchas otras que se van descubriendo en el medio, ¿sí? Tenemos las de ángulo doble, las de suma y resta, las de identidades de productos, ¿sí? O sea que son las bases que después nos permiten a nosotros hacer otro tipo de cuentas. Yo en este caso lo que voy a hacer es demostrar cómo es esta identidad para todo número, ¿sí? Vamos a demostrar por qué es así en vez de tenerlo como una verdad revelada y vamos a ver el puente que tenemos con el tema de trigonometría. ¿Cómo es la historia? Nosotros, para hablar de trigonometría, sí tenemos que empezar a hablar de lo que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, como ustedes saben, es un triángulo que tiene un ángulo rectángulo, ¿ok? Y que tiene, por lo tanto, dos de sus lados se llaman catetos y dos se llaman hipotenusas. Una de las formas de definirlo es yendo al gráfico de XY, que ustedes ven en pantalla, y definiendo una circunferencia de radio 1. ¿Esto por qué es así? Porque ustedes saben, las circunferencias, ¿sí? Todos los puntos de circunferencias tienen la misma distancia respecto al centro, que esa distancia se llama radio. Lo que estoy dibujando acá es un triángulo genérico, o sea, un punto genérico, un vector genérico del cual nosotros podemos dibujar un triángulo. Ese triángulo va a tener, uno de los catetos se va a llamar A, el otro se va a llamar B, y el ángulo que forma ese punto, o sea, el vector de ese punto con el eje X positivo, por definición, lo vamos a llamar alfa. Vuelvo a dibujar el rectángulo, ¿ok? Para que se entienda bien el concepto. A uno de los catetos le voy a llamar a otro le voy a llamar B, y la hipotenusa, por definición, va a tener de longitud 1, ¿sí? Si esto no tiene mucho sentido de entrada, no se preocupen porque es algo para que ustedes tengan en cuenta cómo es la idea. ¿Qué definición es el seno? ¿Qué es el seno de algo? El seno de un triángulo, yo me tengo que parar en el ángulo y va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea, la proporción del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Acá cometí un error, es cateto opuesto, ¿sí? Por las dudas no se lleguen a confundir. Es cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea, es la proporción que tiene un lado sobre la hipotenusa, ¿sí? Entonces, esto es una relación geométrica. La hipotenusa acá, por definición, dijimos que vale 1. Y el cateto opuesto dijimos que en este caso, del triángulo que ustedes ven en pantalla, se llama B. Si hacemos lo mismo con coseno, coseno se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Siguiendo la misma nomenclatura, nos va a quedar A, que es como se llama el cateto adyacente, dividido 1, que es cuánto vale la hipotenusa. ¿Y qué pasa? Como es un triángulo rectángulo, ahí vale la propiedad de Pitágoras, ¿sí? El teorema de Pitágoras que nos dice cómo es la longitud de los catetos respecto a la hipotenusa. Si yo elevo los catetos al cuadrado, eso me da igual a la hipotenusa, ¿ok? Muy importante el concepto porque todos los puntos en el plano, lo que ustedes puedan pensar, se pueden pensar
en cuanto a la norma como con el teorema de Pitágoras. Por eso es tan importante el teorema, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Voy a reemplazar estas dos, de lo que tengo de las dos ecuaciones, seno y coseno, voy a despejar cómo aplica el teorema de Pitágoras para el triángulo, ¿sí? Un cateto se llama A, otro cateto se llama B, por lo tanto, A al cuadrado más B cuadrado me da la hipotenusa al cuadrado. Si los despejo de la ecuación de arriba, me va a quedar seno es B por, B por 1, perdón, y coseno es es coseno por 1. Entonces, despejando en A y B, me va a quedar seno cuadrado y coseno cuadrado. ¿Qué pasa cuando tenemos una hipotenusa que es distinto de 1? ¿Sí? Que si puede valer lo que sea. ¿Sí? Este es un caso genérico. Entonces vamos a hacer exactamente las mismas cuentas, suponiendo que el triángulo que dibujé arriba tiene una hipotenusa de orden h, o sea, puede ser 5, 6, lo que ustedes quieran. Entonces B va a ser seno del ángulo por h, ¿sí? Pues lo despejo de la ecuación de arriba, y A va a ser coseno de x por h, porque es, ¿sí? Ahí despejo cuánto es el cateto adyacente y lo expreso en función de la hipotenusa. Lo mismo pasa con el cateto opuesto. Vuelvo a dibujar el triángulo y ahora es lo que ustedes ven en pantalla. Hipotenusa h, cateto adyacente que vale A y cateto opuesto que vale B. Y por Pitágoras, ¿sí? Tengo que decir que la suma de los catetos al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Reemplazo las cuentas que puse arriba, o sea, reemplazo qué es el C, reemplazo qué es A y qué es B en función de las dos cosas, ¿sí? Y fíjense, me queda seno cuadrado por h cuadrado más coseno cuadrado por h cuadrado igual a h cuadrado. Saco factor común h cuadrado de los dos lados, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? H cuadrado lo puedo cancelar de ambos lados y lo que va a pasar es que finalmente me queda la identidad de seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. ¿Ok? Entonces con eso ya demostramos la identidad. Entonces es una forma. ¿Qué pasó? Como se demostró esa identidad, eso quiere decir que cualquiera sea el número que ustedes pongan ahí dentro va a satisfacer esa identidad. No se puede despejar x de eso porque va a ser un x para todos los números. ¿Ok? Vamos a hacer otra. Vamos a hacer la e que dice coseno cuadrado menos seno cuadrado igual a 1. Lo copiamos más abajo y lo que vamos a tener ahora es decir, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para demostrar esto que tenemos acá? La idea acá sería tratar de recurrir a las identidades trigonométricas. Estos ejercicios se pueden resolver si uno conoce las propiedades de las identidades trigonométricas y trata de hacer un poquito de álgebra, un poquito de cuentas, de ver cómo es que uno puede organizar esas ecuaciones para que den lo que uno quiere que le dé. Muchas veces nuestra idea, acuérdense, que es despejar una incógnita. Entonces, la última verdad la tiene qué incógnita despejemos nosotros. ¿Cuáles son los valores que nos va a dar esa incógnita, correcto? Fíjense, coseno cuadrado menos seno cuadrado de x es igual a 1. Dijimos recién que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, por lo tanto si yo lo reemplazo me queda lo que ven en pantalla. Coseno cuadrado está sumando de los dos lados, por lo tanto lo puedo despejar de ese lado, ¿sí? O sea, me queda solamente los 2 seno cuadrado de x igual a 0. Si sigo despejando la cuenta, acuérdense, mi objetivo final es despejar x. Entonces, el 2 que está multiplicando, divido 2 por ambos lados y me va a quedar seno cuadrado igual a 0. Aplico raíz cuadrada, ¿sí? O elevo el término a la 1 medio y lo que va a pasar es que seno de x es igual a 0. Y acá vamos a tener algo muy importante. Las funciones trigonométricas, ¿sí? Son periódicas, o sea, siempre repiten distintos valores. Por lo tanto, yo para despejar el seno de algo tengo que usar las funciones trigonométricas inversas. Hay un video específico de funciones trigonométricas inversas, por eso vean ese video para ver esto. En ese caso nos va a quedar arcoseno, ¿sí? Seno tiene arcoseno, ¿sí? Entonces arcoseno de seno va a ser x. Y arcoseno de 0 nos va a dar, si ustedes se acuerdan de la función seno, todos los enteros de pi, todos los múltiplos enteros de pi dan 0. 0 pi, 1 pi, menos 1 pi, 2 pi. Por eso nosotros ponemos kpi con k perteneciente a los enteros, porque vale tanto para números positivos como para números negativos. Entonces, esa es la solución, o sea, son infinitas soluciones, porque el conjunto de los z es infinito, ¿sí? Entonces, pero son esas soluciones que siguen ese patrón. Busquemos otra forma de resolver el mismo ejercicio, aplicando las propiedades trigonométricas, otras propiedades. Yo esto les muestro para que vean que hay distintos caminos. Y aparte, no se queden solamente con lo que ven con nosotros, sino que tómense la libertad de ser creativos y de poder ver cómo ustedes resuelven los ejercicios a su manera, ¿sí? Acuérdense que en la evaluación no se les va a evaluar, digamos, si ustedes siguen el mismo criterio del profesor, sino que ustedes puedan resolver el problema, ¿sí? Con las herramientas que ustedes tengan, que eso es lo que les tiene que quedar de matemática. Vamos a usar esto, que es la identidad de productos. La identidad de productos es qué pasa cuando yo tengo un cuadrado, ¿sí? Un seno cuadrado, un coseno cuadrado. Estas son identidades muy particulares, pero nos pueden servir para nuestra
nos pueden servir para nuestra ecuación. Entonces, nosotros dijimos coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x es igual a 1, ¿sí? Si reemplazamos con los productos que tengo arriba, donde seno cuadrado es 1 medio por 1 menos coseno de 2x, y lo mismo con coseno cuadrado, que es 1 medio por 1 más 2 coseno de 2x, tengo la expresión que ustedes ven ahí. Aplicamos distributiva, ¿sí? 1 medio multiplicado los dos términos de 1 más 2 coseno de 2x, lo mismo para 1 más menos coseno de 2x en el otro término, y lo que hacemos es tratar de despejar la x. 1 medio con 1 medio se va. 1 medio de coseno de x más 1 medio de coseno de x es 1 coseno de x, o sea, coseno de 2x igual a 1. Y ahora lo que tengo que hacer es decir, bueno, la ecuación contraria a coseno es su arco coseno, ¿ok? Arco coseno de 2x es lo mismo que arco coseno de 1. O sea, ¿qué ángulos, cuáles son los ángulos cuyo coseno me da 1? Entonces, si ustedes vuelven a ver la función de coseno, coseno se hace 1, ¿sí? Para los enteros pares, ¿sí? Los enteros pares de pi, o sea, 0pi, 2pi. ¿Sí? Recuerden la función que ahora la estamos dibujando. Esto sirve porque a veces uno dice, bueno, ¿para qué hago la función? ¿Para qué me tengo que saber de memoria el gráfico de coseno de seno si yo realmente no lo voy a aplicar? Pero en este caso sirve. Observen que coseno, ¿sí? Nos va a dar 1. Ahí me confundí, disculpen. Porque el 2pi es lo que ustedes ven ahí, exacto. El 2pi es donde, acuérdense que la onda siempre tiene directura 2pi para las funciones fundamentales. Entonces, 2pi y 0 es donde están las partes. Entonces ahí nos va a quedar k, ¿sí? En este caso va a ser k sobre 2 por pi, si es que es un entero. En realidad la forma correcta de hacerlo sería 2 por k por pi, porque ahí yo me aseguro que eso va a ser un número par. Seguimos resolviendo la ecuación, ¿ok? Recuerden que en este caso nosotros tenemos que decir, bueno, ¿cuáles son las variables? En este caso son los múltiplos enteros de pi pares. Por eso multiplico con un 2k pi, porque con el 2 por k me aseguro que no importa el número entero que sea, es par. Entonces después queda 2x igual a 2k pi, despejo el 2 y lo que va a pasar es que x va a ser k por pi. O sea, x, el conjunto de solución va a ser todos los múltiplos enteros de pi, donde k va a ser perteneciente a los números enteros, positivos y negativos. ¿Sí? Seguimos adelante con la guía. Vamos a ver un par de cosas más ahora. A ver qué otros tipos de ejercicios podemos ir resolviendo, qué es lo que nos queda. Observen vamos a ver ahora otro del 21. Esto es interesante porque el 21 es interesante porque la guía en sí, lo que tiene la guía de análisis es que es muy completa, pero que a lo mejor para ver los temas en profundidad puede ser que se quede corta. Entonces por eso es importante ir a otro tipo de ejercicios para completar un poquito. ¿Ok? Entonces, en este caso también tenemos que resolver esa ecuación y vamos a aplicar las identidades trigonométricas. La identidad trigonométrica que vamos a usar en este caso es de suma y resta de ángulos. Porque si ustedes se fijan, ¿qué es lo que pasa en la ecuación? Nosotros ahí tenemos coseno de x más pi sobre 4 igual a raíz de 2 y después una resta. Entonces nosotros tenemos una resta, una suma, una resta dentro de un coseno. Entonces, la propiedad que dice ahí, que es coseno de x menos y, es igual a producto de los cosenos más producto de los senos, de los dos. Y fíjense el cambio de signo, ojo. Estas propiedades, chicos, punto aparte, si ustedes tienen a lo mejor la eventualidad de que no la pueden, no pueden tener una tabla en el parcial, no se preocupen, hay que memorizarlas. Bueno, eso es así, digamos. Depende de cómo es cada materia. No son muchas igual. Entonces reemplazamos los valores, ¿sí? Fíjense, como es un más, pasamos a un menos. Entonces ahora tenemos que fijarnos cuánto es coseno de pi sobre 4 y cuánto es seno de pi sobre 4. Esto se puede sacar o bien con la calculadora, donde uno pone, siempre recuerden que estamos hablando de radianes, ¿sí? O si no con estos valores que son como los clásicos, digamos, si uno sabe la rueda trigonométrica y sabe cuáles son los múltiplos de pi y demás, bueno, estos son como los valores que no se saben, no se preocupen, porque no es contingente que lo sepa. Entonces, en este caso, como los dos, tanto seno como coseno nos dan 1 sobre raíz de 2, cuando reemplazamos los valores en la ecuación, nos va a dar lo que ustedes ven ahí. 1 sobre raíz de 2 por coseno menos seno. Sacamos factor común, ¿sí? Y otra cosa es que fíjense el número que está arriba que nos habla de raíz de 2 sobre 2. Si nosotros podemos factorizar el número, raíz de 2 por sí mismo es raíz de 2 al cuadrado, lo cual nos da 2. Y arriba nos quedaría raíz de 2. Entonces, sacando factor común nos queda exactamente la misma identidad que estamos arriba. En este caso, como llegamos a una identidad, o sea, ¿qué pasa?
como resolvimos que los dos lados de la ecuación son iguales, quiere decir que no importa el x que nosotros tengamos, satisface todos los x que ustedes ven ahí. No es como el ejercicio anterior donde hay un intervalo específico de x. O sea, no se preocupen cuando se resuelve la ecuación así, porque eso habla de que no importa el número, es independiente, la solución vale para todos. Vamos a hacer el 22. El 22, acá lo que nos pedían era tratar de encontrar el gráfico de una función inversa. Si nosotros tenemos la función de seno y coseno, ¿cómo hacemos para encontrar la función inversa? Ustedes habrán recordado que, la función inversa nosotros habíamos hecho ejercicios anteriormente donde nuestra idea era, si nosotros teníamos y en función de x, el procedimiento general era tratar de despejar una de las variables o la variable independiente en función de la dependiente y invertir la historia. O sea, tratar de hacer que la función haga la cuenta, ¿sí?, la función contraria a lo que estábamos viendo. ¿Cómo hacemos eso con las trigonométricas? Porque no es tan evidente. En las trigonométricas no es tan evidente, entonces en este caso lo que se puede hacer es tratar de... va a haber varios caminos. Podemos utilizar la definición de circunferencia unitaria y trabajar con cateto, hipotenusa y demás y ver los valores. O en este caso también lo que podemos hacer es tratar de buscar la inversa mediante los intervalos. ¿Okay? Las funciones inversas, por ejemplo, la inversa del seno es arco coseno. La inversa de coseno es arco seno, al revés dije. La inversa de seno es arco seno, la inversa de coseno es arco coseno. Entonces, y después lo mismo que con tangente. ¿Okay? Entonces, el tema con estas funciones es que van a estar definidas en un intervalo acotado. O sea, ustedes saben que seno y coseno son funciones periódicas donde se repiten a intervalos determinados y donde siempre la función sigue siempre la misma forma, ¿okay? Siempre la misma forma periódica. En este caso, como estamos hablando de algo contrario, lo que vamos a hacer es invertir, o sea, vamos a definir la ecuación en un intervalo delimitado. Entonces, por ejemplo, arco seno y arco coseno van a estar en un intervalo determinado de pi, ¿sí? Y esto es simplemente porque con nosotros, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Estamos buscando un ángulo. Ok, nosotros estamos buscando cuál es el ángulo que nos va a dar ese seno, ese coseno que estamos tratando de calcular. Entonces la forma de hacerlo es tratar de acotar la rueda trigonométrica a un intervalo determinado. La rueda trigonométrica, ustedes piensen que, por la circunferencia unitaria está mal dicho, como lo digo yo, pero circunferencia trigonométrica se puede tener infinitas revoluciones, ¿okay? O sea, el ángulo puede ser indeterminado. Entonces nosotros lo que hacemos es acotarlo a un intervalo determinado. También recuerden que la función inversa generalmente, si una función admitía función inversa, quiere decir que era simétrica respecto de la función identidad, que era la función que donde y es igual a x, donde se partía de los dos cuadrantes en ángulos de 45 grados igualmente. Entonces no hay problema con eso. Entonces acá estamos dibujando las dos, seno y coseno, ¿sí? ¿Cómo hacemos para dibujarlas de arco coseno y arco seno? Vamos a empezar con algo sencillo, ¿sí? Una forma sencilla de hacer esto sería tratar de ver qué pasa con los valores de tabla, ¿sí? O sea, y tratar de unir los puntos. Y recuerden, ¿qué problema tenemos nosotros con las funciones seno y coseno para no hacer las funciones o no hacer calculadas inversas en todo su dominio? Ustedes recordarán que una función inversa tiene propiedades como ser inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, ¿sí? Bueno, que tienen que ver con el tema de las imágenes y demás. Entonces, en este caso, seno, por ejemplo, tiene varias imágenes repetidas para distintos valores de x. Si nosotros calculamos la inversa directamente no se puede, o sea, tenemos que acotar el valor. Lo mismo pasa si uno calcula, por ejemplo, una parábola y calcula la inversa, hay que acotar el dominio. Entonces, en este caso, nosotros vamos a acotar el dominio entre determinados valores de pi, que ahora les voy a mostrar cuáles son. ¿Ok? Seguimos dibujando el ejercicio. Seguimos dibujando y vamos a tratar ahora sí de dibujar las dos. Vamos a tratar de apoyarnos en la tabla como para ver qué es lo que se puede hacer, ¿ok? Vamos a ver para los valores de x. Vamos a tomar algunos valores, por ejemplo. Estamos hablando, ojo, por acá estamos hablando de x, estamos tomando las imágenes de los puntos. Entonces, por ejemplo, ¿qué valores de seno coseno nos van a dar a nosotros menos 1, 0 y 1, que son como los valores más importantes? Lo mismo con los valores que están en el medio, raíz de 1 sobre raíz de 2, raíz de 3 sobre 2, o sea, pero vamos a empezar con estos. Y vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, cuáles son las de arco seno y arco coseno. Entonces,
En el caso de seno, de arco seno, por ejemplo, vamos a tomar el intervalo que va de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. ¿Por qué? Porque la función, si ustedes ven, entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2, ¿sí? La función violeta que ustedes ven ahí, es una función que, sí admite simétrica respecto de la función identidad. Y en ese caso va a ser la función que vamos a tomar nosotros. Lo mismo pasa con coseno, pero coseno lo vamos a acotar en otro intervalo justamente para poder ver cuáles son los valores que queremos calcular. Y de vuelta, sigue el mismo criterio que teníamos nosotros, de ver cuál es la imagen. Entonces, por ejemplo, arco seno decimos x va a ser menos 1. Si yo calculo seno de menos pi sobre 2 me da menos 1. Si calculo seno de 0 me da 0. Y si calculo seno de pi sobre 2 me da 1. Entonces la pienso al revés, ¿ok? Lo mismo pasa con coseno. ¿Qué pasa? ¿Qué números me dan menos 1? Me dan menos pi. ¿Sí? Esto recuerden, arco coseno de x va a estar entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Y, arco seno, mala mía. Y después arco coseno va a estar entre menos pi, ¿sí? Va a estar entre menos pi y entre 0 tendría que estar, porque también es el mismo intervalo de funciones. ¿Ok? Menos pi sobre 2 y ahí tenemos 0 para arco coseno. Entonces ahí tenemos todo el intervalo, ¿sí? O sea, nosotros lo que queremos es tratar de encontrar, ya les digo, cuáles son esas funciones. Podemos definir también las funciones en otros términos, pero acá con esto no hace falta porque lo tenemos bien definido. ¿Ok? Entonces ahora si dibujamos las funciones, con esos pocos puntos que tenemos ahí, van a ver cuál es el key de la cuestión, cuál es el dominio acotado que tenemos para cada uno. Igual, ojo, yo acabo de definir las funciones según ese intervalo. Puedo mostrarles otros intervalos de cómo están definidos arco seno y arco coseno y son válidos también, o sea, no es un impedimento, ¿ok? Esto lo vamos a ver en la próxima diapositiva más adelante como para que se pueda entender bien el concepto. Ahí dibujamos, ¿ok? Ponemos bien cuáles son las escalas de cada uno. Vamos a poner coseno con amarillo y ponemos ahora los puntos, ¿sí? Menos 1 menos pi sobre 2, 0, 0 y después 1 pi sobre 2. Y los unimos. Si ustedes se fijan, obviamente ahí quedó medio recto, pero la idea es tratar de que quede como una sinusoide, ¿ok? No puedo extenderla porque ¿qué pasa? Si yo la extiendo a otro intervalo, ¿ok? Podemos tener, o sea, 0, menos 1, 0, 1 y menos 1 tienen varios puntos a los cuales ellos son imagen, por eso no se puede repetir. Acá lo que vemos en pantalla es el gráfico de la función arco-seno, ¿sí? O sea, nosotros tenemos lo que habíamos visto recién, va a estar definida, fíjense, en el intervalo de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, porque es como el intervalo clásico, ¿ok? Y después tenemos las imágenes inversas donde van de menos 1 a 1 con la tabla que hicimos previamente. Si graficamos la función arcoseno, la función identidad y la función seno, vemos la simetría que tenemos entre las dos. Obviamente, igualmente, estas dos se ven simétricamente, o sea, se ven simétricas, pero respecto a ese dominio acotado. Obviamente, función arcoseno es lo que ustedes ven ahí, es nada más el dominio acotado de menos 1 a 1 y que se toma referencia de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. En la función arco coseno, como se ve en la gráfica, se toma el intervalo también. Las imágenes obviamente van a estar entre menos 1, son del dominio de menos 1 a 1, pero se toma el intervalo de 0 a pi. Así como en seno se había tomado, en arco seno se había tomado de menos pi sobre 2 a pi sobre 2, en este caso se toma de 0 a pi. Y por eso ustedes ven, como ven en pantalla, la simetría entre las dos. Es una simetría aproximada, obviamente, porque para hacerla simétrica totalmente en ese intervalo habría que hacerla que el intervalo sea entre 0 y pi sobre 2, correcto. Pero bueno, básicamente esa es la forma que tienen las funciones de arcoseno y arcocoseno. Seguimos adelante con el resto de los problemas. Ahora tenemos en la gráfica, vamos a ver qué otros problemas tenemos. En este caso lo que nos piden es representar gráficamente las funciones que vemos ahí. Ejercicio 23. Toda esta parte de trigonometría nosotros ya la vimos, pero en el ejercicio 23 nos piden, digamos, dibujarlas. Entonces vamos a tratar de ver, y todas las funciones, si ustedes se fijan, tienen módulo, ¿okay?
Antes que eso, perdón, vamos a ir al ejercicio 22, donde nos piden despejar esos valores de arco seno y arco coseno de x, o sea, despejar esos valores de x, o sea, cuáles son los valores que cumplen esas definiciones. Entonces, en arco seno, ¿sí? Arco seno de x es pi sobre 4. Entonces, ¿cómo despejamos el valor de esa ecuación? Tenemos que aplicar seno de los dos lados. O sea, aplico seno del lado izquierdo, seno del lado derecho, seno con arco seno se cancelan y acá lo que vamos a tener es el seno de pi sobre 4. Seno de pi sobre 4 por la tabla es... ¿sí? Va a ser raíz de 2 sobre 2, que es lo mismo que decir 1 sobre raíz de 2. Entonces ese es el valor que cumple. Acuérdense que acá en este caso estamos hablando de lo mismo que pasa con arco coseno. Acá estamos hablando solamente de los valores, ¿sí? Estamos hablando de ángulos particulares. Entonces los valores de arco seno coseno son limitados. No es como seno coseno, que son valores que si yo los despejo son periódicos. Acá solamente es lo mismo que pasa con coseno. Aplico arco coseno de 0 y me queda 0. ¿Ok? Ahora sí vamos al ejercicio 23, donde representamos gráficamente las funciones que ustedes ven ahí. Todas las funciones tienen módulo. Entonces lo que hay que hacer acá es tratar de... Le voy tirando los tips como para pasamos haciendo el ejercicio. Lo que hay que hacer acá es tener en cuenta cuál es la definición de módulo, es decir, qué es lo que nosotros queremos buscar, ¿sí? En cada una de las gráficas. Todas las gráficas, ¿sí? De las funciones uno sabe más o menos la forma general que tienen. Lo importante es saber qué nos pide en módulo. Entonces, si nosotros repasamos lo que nos pedía en módulo, si ustedes recuerdan, es que el número, si es positivo, va a ser el mismo número. Si es negativo, va a ser menos ese número. Por lo tanto, siempre tenemos que recurrir a la definición, ¿sí? En matemática es importante que uno conecte las ideas, ¿sí? Con las definiciones que tenemos de cada cosa. Entonces, en este caso, vamos a aplicar la definición de módulo a distintas funciones que son las que ustedes ven en pantalla. ¿Qué es una función seno? ¿Qué es una función e a la x? ¿Y qué pasa con las gráficas en ese sentido? Entonces, vamos a empezar primero, vamos a dibujar los ejes de coordenadas y vamos a tratar, perdón, mala mía, ahí va una i, vamos a tratar de dibujar qué es lo que pasa en cada caso. Entonces empecemos primero con el más sencillo de los casos, que es módulo de x, que es hasta ahora el que no vimos, ¿okay? Entonces empezamos con la primera función, que es módulo de x. Ahí tenemos que recurrir a la definición, donde la definición lo que dice es que módulo de x es x si x, o sea, el mismo número si es x mayor que o igual a 0, o menos ese número si es menor a 0. Entonces, ¿qué pasa? Menos ese número si es menor a 0, lo que va a hacer que menos por menos sea más. Por lo tanto, fíjense, esta es la función. Si nosotros tomamos la primera parte, nos decimos x mayor a 0, va a ser la función identidad, o sea, y igual a x, ¿correcto? Entonces va a ser igual a x, ¿ok? Va a ser igual a x para x mayor a 0. Y después va a ser igual a menos x para x menor que 0. Por lo tanto, queda como una forma de B corta, porque es una... Ahí lo que se pide es que las imágenes sean positivas, ¿correcto? Entonces va a tener esa forma que ustedes ven ahí. ¿Qué pasa con si hacemos x menos 5, módulo de x menos 5? Entonces en este caso aplicamos la definición tal cual. Es módulo de x menos 5, sí, solo sí, no x mayor a 0. Ahí vamos a corregir esa idea. O sea, la definición, si uno lo piensa, la ponemos directamente así, pero la forma correcta de hacerla es pensar que todo tiene que ser cumplir la definición de módulo, o sea, todo lo que está ahí adentro. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Decimos, bueno, volvemos a reescribir eso que está ahí y decimos x menos 5 para todo x menos 5 mayor o igual a 0. ¿Se entiende? Entonces esa va a ser la definición. Entonces, volvemos a escribir lo mismo, ¿okay? Para que se entienda hacia dónde estamos apuntando. X menos 5 para todo x menos 5 mayor o igual a 0. ¿Se entiende? Ahí no es que aplicamos solamente para x. Lo mismo pasa con este otro. Menos x menos 5 para todo x menos 5 menor a 0. Ahí resolvemos la cuenta. Entonces nos va a quedar x menos 5 para todo x, ¿sí? Mayor o igual a 5, sumo 5 de los dos lados y hago lo mismo del otro lado, menos x menos 5 para todo x menos 5 menor a 5. Entonces, si vamos a la recta, vamos 5, ¿sí? Dibujamos la recta, ¿sí? La recta se puede dibujar, acá la podemos dibujar a trazo de mano alzada, pero es con 2 puntos directamente, entonces es la misma pendiente, digo de pedo de la misma pendiente, ¿sí? Corrida en 5, ¿ok? Bien. Ahí tenemos las dos cosas. Entonces, las dos ramas de la función. Sigamos viendo el tema de las otras. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos seno de x y módulo de seno de x y módulo de e a la x? Vamos a hacer otro gráfico aparte para mantener las dos cosas, ¿ok? Vamos, ponemos por acá al costado. ¿Sí? ¿Qué pasa con módulo de seno de x y qué pasa con módulo de e a la x? Primero tenemos que recordar la forma fundamental de las dos funciones. Recuerdan ustedes que seno de x era una función
sinusoide, entonces tomaba valores positivos y tomaba valores negativos según el intervalo. E a la x, por otro lado, es una función que siempre es positiva. Entonces vamos a ver qué pasa si aplicamos el módulo. ¿Tiene algún efecto aplicar el módulo en este caso o no? Digamos, si no hace falta. Entonces, dibujamos los ejes, ¿ok? Dibujamos ahora para el tema seno de x, dibujamos las imágenes correspondientes y vemos, nos tenemos que acordar cuál es la función, cuál es la, a ver, nosotros empecemos pensando cuál es la función de seno de x común, ¿ok? Entonces, aplicando la definición de módulo decimos, va a ser seno de x para todo seno de x mayor a 0 y va a ser menos seno de x para todo seno de x menor a 0, ¿ok? Aplicando definición de módulo. Entonces tenemos que saber cuáles son los números donde sería despejar esas dos inigualdades que están ahí. O sea, ¿para qué números seno de x es mayor a 0 y para qué números seno de x es menor a 0? Si dibujamos la gráfica de seno normal, esto es para tener una orientación, ¿ok? Si dibujamos la gráfica de seno normal, lo que vamos a tener es esa sinusoide que ustedes ven ahí, que toma valores positivos y negativos. Entonces, esta onda que ustedes ven acá se repite a los mismos intervalos. Observen lo siguiente. Cuando la función está entre 0 y pi, o sea, está entre 0 y pi, como ustedes ven ahí, es positiva. Cuando está entre pi y 2pi, es negativa. Entonces, una forma de pensarlo es decir, 0 y pi, si es positiva, es de un múltiplo par de pi a un múltiplo impar de pi, o sea, de 0 a 1. Y después negativa es cuando va de un múltiplo impar a uno par. Es una forma de pensarlo esto, ¿sí? Por otra forma yo no quiero que lo vean gráficamente, pero otra forma es despejando la ecuación. Entonces, en este caso, nos va a quedar de pi a 2pi, nos va a quedar negativo. Entonces, ¿qué pasa? La característica es eso, que 0 es o sea, en el primero, en el que es positivo, 0 es par. Y después pi es par también, o sea, 0 es par y pi es impar. Y es al revés, nosotros tenemos negativo impar primero y después par el segundo. Entonces, una forma de decirlo, ¿sí? Va a ser decir, bueno, la función va a ser seno de x, ¿sí? Seno de x para todo. Así que mayor que 0 va a ser para todo x, ¿sí? Que esté entre un entero par, o sea, tengo que multiplicar 2k por pi, o sea, k es el entero, y multiplico por 2, lo hago par seguro, y si lo hago impar, a ese número le sumo 1. Esto es un truco muy importante. Si cuando ustedes pongan el número impar, pongan 2k más 1, que siempre es ese impar, porque lo multiplican por 2, se aseguran que hace ese par, y le suman 1, se aseguran que se hace impar. Lo mismo que si es menor a 0. Entonces tengo que empezar primero con el impar, y después par, o sea, cambio, altero el orden. No importa que uno sea más, no importa el orden de cada uno, porque acuérdense que estamos hablando de k, que k es un entero, entonces ahí no hay problema. Y nos aseguramos que es 1 y después el siguiente, ¿ok? Entonces, k perteneciente a los enteros. Entonces, en ese caso, seno menor que x, entonces nos va a quedar la función seno de x para todo x entre par impar, de lo que vimos, y menos seno de x para todo impar par, si ustedes quieren, de una forma así. Vamos a volver a dibujarlo y si lo dibujamos, ¿qué es lo que va a pasar? Menos seno de x cuando es negativo, menos es más, entonces va a hacer que seno sea positivo. Entonces, reflejamos la parte de seno positiva arriba y nos queda una onda así, ¿sí? Como ustedes ven, una onda no es sinusoide, sino que ya es, ¿sí? Todas digamos, todas las curvas son positivas. Entre 0 y 2pi son todas positivas, ¿sí? Esto es una forma analítica de pensarlo, pero no hace falta que se lo piense de esa manera solamente. Y ahora vamos con e a la x, ¿sí? Con el módulo de e a la x. ¿Qué es lo que pasa con e a la x? Primero, principal, nosotros sabemos que e a la x nos va a quedar, o sea, e a la x como módulo nos queda siempre positivo. Entonces, como es positivo, porque todo número elevado, o sea, toda función exponencial va a quedar positivo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese número positivo, lo que va a pasar, o sea, nos va a quedar e a la x para todo e a la x mayor que 0, ¿ok? Y después menos e a la x para todo e a la x menor que 0. ¿Qué pasa? E a la x va a ser siempre mayor que 0 porque no importa si el número es positivo o negativo, el exponente es siempre positivo. Por lo tanto, si nosotros separamos la definición de módulo en a y b, a se cumple para todos los números y b no se cumple para ninguno. Entonces, aplicamos la definición para e a la x, lo que nos va a quedar es que, o sea, la parte a que sea la x mayor o igual a 0 vale para todos los números y que no hay ninguna parte donde e a la x es menor que 0. Si nosotros esto lo calculamos es con logaritmo también. Una forma de decirlo es decir, bueno, logaritmo natural de e a la x menor que 0 no existe. Entonces, sí, o sea, entonces en ese caso lo que nos va a pasar es que
la función nos va a quedar exactamente igual a como nosotros, como habíamos tenido, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿ok? Lo que vamos a tener es, bueno, después vamos al ejercicio 24 donde nos da una función partida, mismo que el 25 es lo mismo, y básicamente lo que nos pide es cuánto vale la ecuación según el intervalo. Entonces esto es muy sencillo porque en sí el análisis que nos pide es decir, bueno, esto es una función definida de trozos, ¿ok? O sea, para un intervalo de x vale tanto la imagen, para otro intervalo de x vale tanto otro, y para otro intervalo vale otra cosa. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder calcular esto? Entonces, primero lo que vamos viendo es decir, bueno, ¿cuáles son esos intervalos a los que se hace referencia? Entonces, fíjense, en el primero tenemos x más 2 para todo x menor o igual a menos 1, menos x si x está entre menos 1 y 1, y 3x menos 4 si x es mayor que 1. ¿Ok? Entonces, dibujémoslo. ¿Ok? Dibujemos si quieren o veamos cuáles cada uno de los intervalos. Entonces decimos, bueno, el primero vamos a llamarle A, el segundo le llamamos B y el tercero le llamamos C. Entonces ahí nos queda la imagen de menos 3. Menos 3 está en el primer intervalo, que será porque es donde x vale menos que menos 1. Entonces, como va a ser la imagen de menos 3, nos va a quedar menos 3 más 2 y nos va a quedar menos 1 la imagen. ¿Ok? Menos 3, x menos 3, pero A, entonces f de menos 3 va a quedar como menos 1. Si hacemos lo mismo con f de 1, f1 está en el intervalo p, ¿correcto? ¿Por qué? Porque dice x menor o igual a 1. Entonces ahí nos queda menos 1. Sí, menos x menos 1. Y después vamos a f de 4. f de 4 está en el intervalo c porque es para todo x mayor que 1. Entonces ahí nos va a quedar 3 por 4 menos 4. O sea, 3 por 4, 3 por 2, perdón. 2 por 4, perdón, que es 8. Entonces dice, para qué valores de i tiene solución y cuando la solución es única. Entonces la solución es para todos los puntos. ¿Ok? ¿Por qué pasa? Porque si bien son tres conjuntos distintos, pero los tres conjuntos en unión completan toda la recta de números reales. ¿Ok? O sea, nosotros tenemos de menos infinito a menos 1, que es el primer segmento, que es el A. Nosotros ubiquémoslo si quieren, de menos 1 a 1. Entonces el primer conjunto es la primera parte de la recta, incluyendo el menos 1, toda la recta. ¿Sí? La segunda parte, que es la B, que va de menos 1 a 1, ¿sí? Y uno incluido también. Son conjuntos que se complementan y que su unión genera todos los números reales. Entonces esto es importante si uno lo ve con lenguaje de símbolos. Con lenguaje de conjuntos y los diagramas de Venn. ¿Ok? Entonces existe solución para todo x perteneciente a los reales, porque lo que vamos a ver. Eso es todo y es el fin de la guía. Como siempre les recomiendo mis libros para el curso de ingreso, el de precálculo de Stuart y después el álgebra, trigonometría y geometría analítica de Denis Hill y Jacqueline Dewar.